los presentes. Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? A ver, necesidades, chicos. ¿Quién no experimenta en el día a día? Buenos días, Richard. Buenos días. ¿Quién no experimenta en el día a día necesidades, ¿no? Tengo sed, tengo hambre, la necesidad de querer aprender algo nuevo, ¿correcto? ¿Sí? Siempre tenemos esa necesidad. Y si nosotros podemos describir a esa necesidad, ¿no? Digamos que la necesidad, por ejemplo, ya ahorita, pongámonos también inclusive una necesidad muy urgente de muchas personas de querer conseguir balones de oxígeno, de querer conseguir de repente alguna cama hospitalaria para sus familiares. ¿Cuántas necesidades se ven en el día a día, chicos? Y obviamente que toda una necesidad, ¿qué pasa a ser? Pues simplemente pasa a ser una sensación de desagrado, ¿correcto? Entonces, obviamente que se hace más presente, las necesidades son más, digamos, en el sentido de que no se logran satisfacer para aquella población que no dispone de recursos económicos suficientes, como puedes ver en la imagen. Somos un país prácticamente pobre, que nos dicen que del total de la población somos el 20% pobre. Bueno, esas son las estadísticas. Yo veo mi alrededor, capaz, bueno, yo veo una zona urbana, pero no tampoco pues estoy fuera de esa realidad. Hay asentamientos humanos que están en estos momentos pues carentes de recursos y obviamente urge satisfacer sus necesidades. Entonces, chicos, hay que entender, pues, ¿no? Tenemos necesidades, ustedes como yo, pero podemos lograr satisfacerlas. Más bien pensar en aquellas que no disponen, pues, de esos recursos y no logran satisfacer adecuadamente sus necesidades, ¿sí? Entonces, las necesidades, como acá hacemos mención, decimos, pues, sensaciones de falta de algo, ¿no? Como está en tu boletín, si me sigues con tu boletín, por favor, ¿ya? Sensaciones de carencia, de falta de algo, ya sea en este caso biológico o fisiológico, es sinónimo, ¿no? Biológicos o fisiológicos, ¿ya? Como también psicológico, ¿correcto? Y hay que en el día a día siempre experimentamos cada uno de nosotros, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, necesidades biológicas o fisiológicas. ¿Tendríamos a quién? Tendríamos, por ejemplo, el hambre, tendríamos la sed, la necesidad de descansar. ¿No? Es importante el descanso en ustedes. Creo que en promedio entre 9 a 11 horas deben estar descansando ustedes, ¿ya? Para que recuperen todas las energías que han invertido durante el día, ¿sí? Salir a correr también es importante, contribuye con nuestra salud, ¿sí? Y ahora, profesor, dice a un lado de lo fisiológico de carácter material. ¿Sí? Claro que vamos acá a utilizar justamente algún objeto o algún producto que nos ayude a satisfacer esta necesidad. ¿No? El hambre, por ejemplo, por las mañanas debo tomar mi desayuno correctamente. Igual la sed. El descansar, necesito de repente irme a mi recámara y descansar. Vamos a tener que utilizar un producto, algo material, para lograr satisfacer estas necesidades. Pero las psicológicas, digamos que como es algo inmaterial, ¿no? Inmaterial. Por ejemplo, a ver, a veces queremos de repente en un grupo determinado generar confianza, ¿no? ¿Sí? O de repente ser parte de ese grupo. Entonces, ¿cómo hago para poder generar esa confianza? Sería a través del trato directo con otros integrantes del grupo, ¿no? Conversando, dialogando. Esa es una forma, por ejemplo, ¿no? Y vemos que es una necesidad urgente de que nos comuniquemos. ¿Mm? Igual cada uno de repente en su momento dado van a buscar su independencia, su autonomía, ¿no? Ya salir de casa, ya son profesionales, tienen un trabajo, entonces es bueno ya también dar ese paso, ¿correcto? ¿Sí? El afecto, ¿quién no desea hoy en día el afecto? También de muchas personas, hoy más se hace necesario, ya que hay muchas familias que están obviamente distanciadas, ¿no? Los jóvenes no se pueden acercar mucho a sus padres por el temor de contagiarlos, entonces están separados. Una manera de comunicarnos vía Zoom, o vía otra plataforma virtual, pero hace falta estar ese afecto entre papá, mamá, hijos, hermanos, etc. Entonces son necesidades psicológicas, la comprensión que tú necesitas también, ¿no? Mamá, compréndeme mi situación ahorita, soy adolescente, entonces tengo estos problemas, queremos comprensión a veces de nuestros padres, de algún familiar. ¿Mm? Bueno, ahí para poder distinguir lo material, fisiológico, lo inmaterial, lo psicológico. Características, a continuación. A ver,
Señorita Leine. Buenos días, señorita Leine. Por favor, ¿me Buenos puede días, decir profesor. cuántas características tiene las necesidades? ¿Cuántas nada más? Si no me equivoco, son primarias, secundarias y terciarias. No, no, sí, no, esa es clasificación. No, características. ¿Cuántas hay? ¿En tu boletín tienes Las, al humano? yo, ¿Cuántas? A sí, ver, a ver, claro. A ver, mientras aprovecho, hay unas que están intentando ingresar. A ver, señorita Leine. ¿lo leo, profesor? No, dime, ¿qué cantidad nada más? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos? ¿Cuántas características? Son 7. Muy bien, gracias. Muy bien, 7. Carlos, muy bien, 7. Perfecto. Empecemos con la primera. Muy bien. Vamos con la primera característica. Dice que son ilimitadas en número. O antes de entrar, perdón, antes de entrar a las características, me estaba olvidando de una parte del tema también, ¿no? ¿Cuántos pasos debemos de seguir, profesor, para poder satisfacer una necesidad? ¿Cuántos pasos? A ver, y eso creo que no está en tu boletín, así que, por favor, buenos días, Alois, buenos días. Vamos a indicar acá los pasos a seguir, que son 4. Por favor, capturen la imagen en lo posible. A ver, el primero, obviamente se entiende que es la necesidad. Primero experimentamos la necesidad, la sensación de carencia, la falta de algo, que sin duda es completamente desagradable para nosotros. ¿Cuál es el paso siguiente? Que eso obviamente es un proceso rapidísimo, ¿no? Pero hay que ir detalle a detalle. El deseo. Hay que diferenciar bien necesidad y deseo, que no son lo mismo, ¿ya? Se entiende que una vez que yo tengo la necesidad, experimento una necesidad, estoy generando un deseo. ¿Mm? Estoy generando un deseo. Y un deseo viene a ser la imagen mental de un objeto que me va a ayudar a satisfacer esa necesidad. Si tengo sed, estoy pensando en un vaso de agua. Si tengo hambre, de repente un plato de comida. Estoy imaginando, estoy representándolo mentalmente. Ahora, si yo estoy imaginándome el objeto, ¿qué tengo que hacer? Ir en búsqueda de ese objeto. ¿Mm? Y para eso tengo que hacer un conjunto de actividades, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar del esfuerzo, el esfuerzo que invertimos, que debemos de hacer para poder conseguir el objeto deseado. ¿Mm? Bueno, si tengo hambre y estoy pensando en un plato de comida, me voy a casa y me comienzo a preparar ese plato de comida. ¿Mm? ¿Ya? O en todo caso, si me acerco a un restaurante y compro ese plato de comida y ya estoy en ese caso haciendo pues en ese momento un determinado esfuerzo. ¿Correcto? Finalmente, para que lleguemos a la satisfacción, a la sensación agradable, a la sensación placentera. Y eso se va a lograr poco a poco al momento de que consumamos ese producto que ya lo tenemos. Ya tienes al frente tu plato de comida, comienzas a degustarlo y vas logrando alcanzar esa satisfacción. Vas generando esa satisfacción. ¿Ya? Esa sensación de agrado, de agrado. Por ejemplo, en tu caso, en estos momentos, ustedes aquí conmigo, ¿no? Ya, se entiende que están haciendo que, por eso estoy haciendo un esfuerzo, porque me estoy dedicando pues al estudio, tengo que en este caso rendir mi práctica calificada más tarde, es un esfuerzo. Esas son tus actividades, porque tú en este caso, ¿cuál es tu necesidad? De ingresar a la universidad. Esa es tu necesidad, de llegar a ser un gran profesional, una gran profesional. Entonces, ahí está, tú te ubicas en qué momento, en la etapa de esfuerzo. ¿Mm? De repente deseo, profesor, deseo en dónde, a ver, ya si tengo necesidad de ingresar, tengo que prepararme. A ver, deseo, a ver, deseo preparar o recibir mi preparación preuniversitaria en una institución educativa. Entonces, han deseado en un momento dado seguir en esta institución educativa, tales, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ahí está. Pero ya estás acá, ya estás matriculado, ya estás matriculada, te estás dando un esfuerzo diariamente, ¿no? Y eso amerita pues, a que más adelante consigas esa satisfacción. ¿Cuál es tu ingreso directo a la universidad? ¿Mm? ¿Ahí termina todo? No, profe, vas a experimentar otra necesidad. ¿Cuál sería? Ya eres una joven universitaria, eres un jovencito universitario. Profesor, pues terminar mi carrera y llegar a ser ese profesional. Ah, y son ya pues, dependiendo de qué carrera quieras, medicina, administración, contabilidad, en fin, ¿no? También, a ver, profesor, ¿qué estás deseando? ¿Qué carrera deseas? A ver, estás pensando ahí, ¿no? ¿En qué universidad deseas postular, por ejemplo? Oh, perdón, ya estás en la universidad. ¿Qué estoy diciendo? Estás en la universidad. A ver, deseas en este caso terminar la carrera. Es un deseo de que termines la carrera y llegues a ser ese profesional en el futuro. ¿Mm? Ingresaste, terminaste la carrera. ¿Aparece otra necesidad? Claro que sí. ¿Cuál es? Trabajar. ¿Y en qué vas a trabajar? ¿En cualquier cosa? No, pues trabajar en tu carrera profesional.
¿Dónde trabajar? Deseo trabajar en tal empresa, deseo trabajar en otra empresa. Nuevamente aparece, ¿no? ¿No? Imaginas en dónde, ¿no? Experimentas una necesidad y estás imaginando en dónde justamente conseguir satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Deseo prepararme no acá, sino en el extranjero. Tengo conocimiento de una universidad en el extranjero. Entonces, te estás imaginando esa universidad, estás deseando. Entonces, siempre vamos a estar pasando por este proceso. Y el objetivo es llegar a esa satisfacción. Ahora sí, bueno, tenemos acá las etapas como corresponde, ¿sí? Ahora a continuación las características, ¿está bien? De las características, bueno, la primera, que son ilimitadas en número. ¿Mm? Por lo tanto, profesor, la alimentación, ¿se cumplirá como un ejemplo acá? Claro, siempre tenemos hambre. ¿Mm? Siempre vamos a experimentar el hambre en nuestro largo proceso de vida. Es un ejemplo de que son ilimitadas en número. ¿Mm? ¿Ya? O en todo caso, profesor, siempre voy a experimentar un cansancio. Claro, en este caso, de las actividades diarias que haces, tu cuerpo necesita un espacio para que tú puedas recuperar todas esas energías que has invertido constantemente a lo largo del tiempo. ¿Mm? Entonces, decimos que son ilimitadas. Las necesidades aumentan y varían a medida que va desarrollando la sociedad. Aparte, por eso de que la alimentación, el hecho de descansar, la sed, por ejemplo, son ilimitadas en número, siempre experimento esas necesidades. También acá hay que tomar en cuenta las nuevas necesidades que aparecerán en el futuro. Por ejemplo, ahí está, la necesidad de ingresar a la universidad. Esa es una necesidad a futuro que vas a experimentar. ¿Mm? Ya. Profesor, ya, muy bien, ingresé, terminé mi carrera. ¿Mm? Ahí está, necesidad de terminar la carrera que has elegido. ¿Mm? ¿Aparecerá más adelante en tu futuro otra necesidad? Claro, necesidad de qué? De trabajar, ¿no? De trabajar, de elaborar en mi carrera. ¿Mm? Entonces, y así sucesivamente. Capaz más adelante la necesidad de, bueno, dependiendo pues de cada uno, ¿no? De contraer matrimonio, ¿no? De formar una familia, profesor. Y después, siempre, profesor, las necesidades en número, en cantidad, van a ser ilimitadas, infinitas. ¿Mm? O por ejemplo, ahí está, otro ejemplo, la evolución del teléfono celular, cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Ay, profesor, si nos ubicamos ahorita, 1900, a ver, ¿no? ¿Qué 1900? A ver, pongo 2000, estamos en el año 2000. Y profesor, a ver, de repente pensar en un equipo celular, en un smartphone, tecnología 5G. Estamos en el 2000. Pensar en ese celular de quinta generación en tecnología. Ni pensarlo. Mira, ya estamos, ¿qué? 2021, y ya se está hablando de estos equipos. ¿Mm? Fíjate la necesidad de que un producto siempre evolucione en el tiempo. Y ese 5G va a tener un tiempo en el mercado. Más adelante aparecerá de repente una nueva y mejor tecnología. Profe, usted, el smartphone que yo tengo ahorita es de tecnología 4G. O sea que esto ya va a pasar pues ya al olvido en su momento. Tiene que usted actualizarse, profesor. Claro, porque va a tener esa necesidad. De repente la tecnología 5G es muchísimo mejor. Viene en Internet, son 100 veces mejor que la que tenemos ahora. Va a ser 100 veces mejor. Y ahorita lo que yo sé es Claro y Entel, los productos que están ya promocionando y ya vendiendo ese tipo de tecnología con sus celulares. Y así van a aparecer otros nuevos celulares mientras avance el tiempo. ¿Mm? Entonces ahí está, son ilimitadas en número. Otra característica que tenemos acá, a ver, nos dice, son limitadas en capacidad. Limitadas en capacidad. ¿Ya? Y limitadas en cantidad, pero son limitadas en capacidad. ¿Correcto? En tu boletín, ¿qué te dice? A ver, dice, solo es necesaria cierta cantidad de un producto para lograr satisfacerla. Ya, pues todos han tomado un buen desayuno, que es recomendable hacerlo, ¿ya? Y cada uno, pues, ha ingerido una cantidad de panes. Y yo pregunto, la cantidad de panes que tú te has ingerido, que has consumido en tu desayuno, esa cantidad, ¿por qué no fue mayor? ¿Mm? ¿Por qué no consumiste más panes? Entonces, porque no es necesario. Todos los días, para mí, 2 panes son suficientes en mi desayuno. Ya no quiero más. Si yo recibo un tercer pan, como lo siento mucho, quien me lo va a dar, lo voy a tener que rechazar. No, no quiero ya, yo estoy satisfecho, estoy satisfecha. No quiero más.
mis 2 panes con mi vaso de quinoa de repente, mi vaso de leche, en mi desayuno son suficientes para mí, para calmar el hambre que tengo las primeras horas de la mañana. ¿Mm? O profesor, de repente un fin de semana, ya de lunes a viernes tuve clase, terminé todas mis tareas de mis profesores, fin de semana, tengo en casa de repente instalado un videojuego, de repente de la computadora, puedo jugar un videojuego. ¿Cuántas horas hay que invertir en ese juego que te agrada mucho, que tienes ganas de jugar? ¿Mm? Yo, por ejemplo, acá mi sobrina también lo hace, ¿no? Cumple su tarea y se pone a jugar. Pero todo el día, las 24 horas, no. De repente al inicio va a ser pues satisfactorio jugar, ¿no? 1 hora, la segunda hora, como que ya no es lo mismo. La tercera como que ya le siente algo aburrido, cansado, y ya no quiero. Pero si has hecho todas tus tareas, sobrina, quédate todo el día. No, pues tío, no puedo. 3 horas ya me cansé. Tenemos un límite. ¿Mm? Ya, entonces, el organismo tiene un límite para la satisfacción de necesidades. A esta característica es conocida como la ley de Gosen, ya muy conocida con ese nombre. Y así dice la ley de Gosen: a medida que se satisface una necesidad, el deseo disminuye. ¿Ya? ¿Cómo satisfaces una necesidad? Profesor, cuando estoy consumiendo el producto. ¿Ya? Consumo el producto, utilizo el producto. Mientras yo estoy utilizando, consumiendo el producto, el deseo por ese producto va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Por eso es importante que distingas necesidad de deseo. ¿Está bien? Tu necesidad era, de repente, tener hambre. Tener hambre, ¿ok? ¿Qué estás deseando? Un sándwich, un pan con palta, me imagino, en el desayuno, y hasta estás imaginando. Te preparas tu pan con palta, tienes tu pan con palta, comienzas a consumir tu pan con palta, tu primer pan con palta. Entonces, mientras vas consumiendo, ya ese deseo de comer tu pan con palta va a ir ¿qué? Disminuyendo. Como tenemos acá, bueno, acá ya como un economista tendría que hacerlo, ¿no? Va a utilizar una gráfica para poder hacernos entender esta ley de Gosen. En la parte vertical tienes creo que es el eje de las Y, o eje de las abscisas, deseo, y el eje de las ordenadas. Bueno, el eje X. El eje X y el eje Y. No me acuerdo mucho. Deseo, por otro lado, tienes la cantidad de gaseosos. Por el calor, de repente uno quisiera tomar su gaseosita helada. Ya. A ver, entonces, entre la primera y la segunda botella, estás imaginando un jovencito, una jovencita con demasiada sed y desea, en este caso, estás imaginando una botella de Coca-Cola, ¿no? Ya está, de medio litro, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, está consumiendo, ya consumiendo las 2 primeras botellas. Entonces, el deseo al inicio de la primera botella, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese deseo? Ha ido disminuyendo, ha ido disminuyendo. ¿Mm? Pero todavía esa jovencita o este jovencito siente todavía algún vacío, siente algún vacío, alguna parte de la sed le ha calmado, pero la otra parte aún le falta. Entonces decide tomar una tercera botella de Coca-Cola. El deseo por esa botella va a seguir disminuyendo, pero ya se tomó pues 3 botellas de gaseosa, Coca-Cola. Entonces como que para ella ya llegó un límite, ya no quiere consumir más. Entonces, si esto lo represento gráficamente, a ver, profesor, que la necesidad sea ¿qué? A ver, este vacío, mira, su estómago está vacío porque siente harta sed. Y el jovencito se compró su botella de gaseosa y comienza a tomar, ¿no? Entonces, fíjate que esa primera botella cubrió un espacio de esa sed que tenía, pero ahí todavía hay un espacio más, aún hay un espacio más. Se toma la segunda botella. Y la segunda botella ya como que cubre, pero por ahí de repente veo un pequeño espacio en blanco, un cierto vacío todavía, que hace que se tome la tercera botella. Y ya, culmina con eliminar esta sed. Una cuarta botella, muchas gracias, no quisiera. Profe, pero ¿qué pasa si lo recibe y lo toma? Porque puede hacer el caso. Ah, entonces, ¿qué va a sentir? ¿No? Esa sensación, esa satisfacción que estaba generando poco a poco el joven, ¿no? Cuando ya toma la cuarta botella, imagínate, ya pues ya siente de repente algo desagradable. ¿Mm? Porque es nuestro cuerpo, nuestro organismo nos pone límites, pero a veces queremos rebasar ese límite, ¿no? Y eso obviamente va a generar consecuencias malas. ¿Mm?
Entonces hay que tener cuidado. Todos racionalmente sabemos qué cantidad de un producto consumir o utilizar para satisfacer una necesidad, no al exceso. ¿Mm? ¿Ya está? Profe, mi vecino creo que no ve eso porque yo le veo a diario que consume sus cigarrillos. Fuma, profe. ¿Ya? Y no sabe, profe, que se fuma una cantidad de cajetillas y que lo hace por necesidad. Creo que no, profe. Y yo pienso que también no. Capaz el vecino o la vecina que te fuma pues a diario una enorme cantidad de cajetillas de cigarrillos y es una adicción. Tengo acá en mi casa al lado un vecino que es chino y el chino fuma, pero una cantidad. Yo le veo para mí, inclusive le he dicho, no eres adicto, no, no, no. Mi cuerpo necesita, no sabe, a cada rato, diario, y no se enferma. Es lo curioso, es que no se enferma. Ya depende de cada organismo, ¿no? Yo, de mi punto de vista, yo le veo como un adicto, pero él no. Él ve que es algo necesario siempre consumir una cantidad de este producto. Bueno, ¿qué más? Otra característica de las necesidades, ¿ya? La tercera característica, dices acá, son concurrentes. Concurrentes porque se te presentan muchas a la vez en un determinado espacio. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, en estos momentos, necesidad yo de terminar la clase el día de hoy. Pero no sabes que en este momento también estoy sintiendo necesidad de calor. Tengo un calor. Tengo calor. Aparte, profe, tengo sed. Tengo calor y tengo sed. ¿Mm? Chicos, un momentito, voy a mi cocina a tomar un vaso de agua. No, no puedo, no puedo. Tengo que tengo que darle un orden a satisfacer mis necesidades. Tengo que terminar la clase. ¿Mm? Entonces, todos experimentamos esa situación. Siempre se nos presentan muchas necesidades. Deseamos satisfacer todas ellas, pero es imposible de hacerlo. Por eso que tenemos que jerarquizar, priorizar cuál de ellas atender y dejar de lado a las otras. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen por qué son concurrentes las necesidades, porque aparecen en un espacio, en un determinado tiempo, muchas a la vez. ¿Mm? ¿Qué tienes que hacer? Elegir, ¿no? Atender una de ellas y dejar de lado otras. Quiero que te das cuenta ahí de una cosa, ¿no? ¿Qué se ha hecho ahí? ¿Qué se ha utilizado ahí? Axel, si eliges una y dejas de lado otra. Un costo de oportunidad. Gracias, Axel. Muy bien. Costo de oportunidad. Ahí está, consecuencia, el costo de oportunidad. ¿Está bien? Entonces ahí está, la jovencita desea estudiar, a la vez desea hacer deporte, bueno, hacer básquet, por ejemplo, jugar básquet, desea ir al cine con sus amigos, aunque ahorita creo que es imposible, desea visitar a sus amigos de repente, entonces, ¿cuántas necesidades se le presentan en ese momento a la jovencita? Pero, ya sabemos, tiene que solamente atender una de ellas, nada más, ¿ya? Muy bien, seguimos con la siguiente característica, que viene a ser, varían en su intensidad, varían en su intensidad. A ver, por acá. Cuando se satisface una misma necesidad, se intensifica en distintos intervalos de tiempo. A ver, se intensifican en distintos intervalos de tiempo. A ver, yo esa característica yo le citaba a los chicos, por ejemplo, en las academias, ¿no? Les ponía a ver, por ejemplo, o deben haber escuchado ustedes también. A ver, había un ciclo anual. Me preparo todo el año, profe, ¿no? Ya está. Pero luego, esta academia ofrecía un ciclo repaso. Un ciclo repaso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, que el ciclo repaso es para los chicos que ya tienen una experiencia de haber llevado un ciclo anual, ¿correcto? Y están obviamente prestos a postular para un examen de admisión. Ya, entonces, tiene jovencitos del ciclo repaso, un ciclo repaso, y jovencitos de un ciclo anual. Pregunto, ambos tienen que estar estudiando en el día a día. La necesidad de estudiar de ambos se presenta. ¿Mm? Y están ahí, dale con el estudio. Pero la pregunta es, ¿cuál de ellos intensificará más la necesidad de estudiar? ¿Los que están en un ciclo anual o los que están en un ciclo repaso, presto a rendir un examen de admisión? Le ponía así un caso general a los chicos. Pues a ver, analicemos, pues, ¿no? Un ciclo anual, están preparando, recién profesor me estoy preparando, ¿ya?
profe, yo es mi segundo anual, me estoy preparando, pero todavía, pues, quisiera, no estoy seguro si postulo o no. Pero un ciclo un joven del ciclo repaso, pues no te va a responder así, ¿no? Pues, profe, no, yo ya tengo, pues, ya harta preparación, pues, profe, ya me urge, pues, ingresar a la universidad. En casa también me presiona para que yo ingrese a la universidad, profe. Entonces tengo que darle, que estudia. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo. El estudio se intensifica más para los jóvenes que están a puertas de rendir ya un examen de admisión, que a otros que recién están comenzando su preparación. ¿Está bien? Como acá también ves el caso del café o el caso de el vestirse, ¿no? Ahora en el verano se usa ropa más ligera para vestirse, necesidad de vestirnos, y en invierno como que se intensifica más el hecho de que nos cubramos más con nuestros vestidos, nuestra vestimenta. Café helado, café caliente. Bueno, un café helado en estos momentos cae excelentemente bien, ¿no? Ya. Pero hay gente que toma café caliente, bueno, ya es casos excepcionales que puede pasar, pues, ¿no? Pero lo general es que en un café helado te lo consumas en el verano y un café caliente en un invierno. Ahí está, se intensifican las necesidades. Siguiente, por favor. Dice que son sustituibles en la forma de su satisfacción. ¿Ya? Tomen en cuenta bien esta característica. No quiere decir que las necesidades se sustituyen una con otra. Porque a veces el jovencito, la jovencita piensa así. ¿Ya? O sea que la necesidad de hambre lo sustituyo con la necesidad de sed. Imposible. Imposible. Esta característica no quiere decirte que las necesidades se sustituyen uno con otro. ¿Qué se sustituye? La forma de satisfacer esa necesidad. La forma. ¿Ya? La manera. ¿Ya? Y ahí está. Tienes, por ejemplo, tengo sed o tengo hambre, tengo mucha hambre, entonces deseo ver, estoy ya en almuerzo, de repente, la hora del almuerzo, me voy a comprar mi pollo con papas y ensalada, o un plato de pescado frito con arroz y ensalada. Entonces existen dos formas de satisfacer ese hambre que está experimentando ese joven. Dos formas. En un ejemplo te estoy diciendo, hay un ejemplo, ahí está, ¿no? La forma de satisfacer hay dos formas. O comes pescado o comes pollo. La sed, la inmensa sed que uno puede tener, hay dos formas, por ejemplo, dos formas sería, a ver, necesito un vaso de gaseosa helada o necesito un vaso de agua mineral. Entonces hay dos formas de satisfacer esa sed, ¿no? ¿Está bien? Es la forma de satisfacer una necesidad la que se sustituye, chicos, por favor. Que quede claro esta característica. Y bueno, ahí está otro nombre, no es muy usual, que bueno, creo que no he visto en tu práctica que haya preguntas, pero ahí está, ¿no? ¿Ok? También le llaman a esta característica ley de equivalentes económicos, ¿ya? La siguiente, pasamos, ¿cuáles son? Son complementarias en la forma de su satisfacción, son complementarias en la forma de su satisfacción. ¿Está bien? Ya. Satisfacer una necesidad se requiere satisfacer otras con anterioridad. ¿Está bien? Ya está, profesor. Mi necesidad, profesor, de ingresar a escuchar clase, mi clase virtual. ¿Es necesario? Sí, profesor, ya. Pero tienes que haber logrado satisfacer otras necesidades, ¿o no? Sí, pues, profe, obvio. A ver, acuérdate, el inicio de las clases virtuales. ¿Qué te pedía el colegio? Que tengas tu computadora o tu laptop, ¿no? Que tengas el servicio de internet, que tengas audífonos, y otras cositas más. Ya, pues sin esos, si no has logrado satisfacer esas necesidades, no podrás o no podrías haber llevado tu clase virtual. Se complementan, si me dejé entender, como acá. Ya ingresar a la universidad, ¿qué necesito? Necesito alimentarme, una buena alimentación, eso lo debes saber muy bien. Descansar, como te dije, entre 9 a 11 horas, creo que es el promedio, si no me equivoco. ¿La necesidad de qué? Necesidad de estudiar también. Entonces, si no satisfaces estas necesidades, no conseguirás ingresar a la universidad. Digamos así. O como también el hacer deporte, ¿no? Tanto chicos como chicas, pulpito, vóley.
Caso del fulbito, un balón de fútbol, necesitas un balón de fútbol, necesitas zapatillas, implemento deportivo, necesitas una canchita de deporte, ya pues, para que tú puedas lograr, en este caso, jugar fulbito con tus amigos, jugar vóley con tus amigas. ¿Ok? Ahí está el ejemplo. Y, por último, tenemos las necesidades, que son, ¿qué? Tienden a fijarse en el tiempo. Tienden a fijarse en el tiempo. A ver, cuando una necesidad se satisface constantemente, satisfaces una necesidad de forma constante, permanente, puede convertirse esta necesidad, convertirse en un hábito costumbre, en un hábito costumbre. ¿Mm? Ya pues, es habitual que Paula, cada vez que si está en casa o fuera de casa, siempre porte su celular. O sea, que ella no se puede separar de su celular, estando en casa o fuera de casa. ¿Qué se ha vuelto en este caso la necesidad de llevar el celular a todos lados para Paula o para Paola? Es que se ha vuelto una costumbre, un hábito para ella. La necesidad de darnos un duchazo todos los días, sea verano o invierno. Apenas me levanto, profe, quiero estar fresco, fresca, ya está, me doy un duchazo. Perfecto, ya está, es un hábito de la persona. También, por ejemplo, la cena de Navidad, por ejemplo, la costumbre de muchas familias es el de consumir a una determinada hora de la noche, consumir su panetón, su chocolate, ¿no? Su pavo, ¿no? O la necesidad, por ejemplo, de consumir turrones. Bueno, tú puedes consumir turrones todo el año, ¿no? Pero crece más ese consumo en el mes de octubre. Es algo tradicional, que en octubre la gente compre, demande una gran cantidad de turrones. Entonces ya se ha vuelto un hábito costumbre. Entonces ahí tienes tú las características de las necesidades, ¿ya? Muy bien. Y terminamos acá con la clasificación de las necesidades, que lo tienes en tu boletín también, ¿no? Dijeron en un momento ahí, ¿no? Ahí le pregunté a Leine. ¿Entendió como clasificación? Ya, correcto. Ahora recién vamos a pasar acá. Primarias, secundarias y terciarias. ¿Correcto? Ya está. A ver. Necesidades primarias o biológicas. ¿Ya? Lo tienes también en tu boletín. Carencias. Toda necesidad es una carencia que está relacionada con la subsistencia. Simplemente si no cubrimos adecuadamente estas necesidades, desaparecemos de este mundo, de esta situación. No te alimentas, vas a, pues, a morirte. Como hay gente en el África que se ve eso, ¿no? Si uno ve por internet, pues esa situación de hambre que padece mucha gente de ese país, de ese continente, ¿no? ¿Ya? Se hacen esfuerzos para llegar a alimentos a esos lugares, pero las dictaduras que hay por esos lugares impiden, pues, esa ayuda que debe llegar, ¿no? Y la gente, pues, muere, lamentablemente. Profe, si no he visto, también, pues, estoy en la calle sin vestimenta, te mueres de frío. No tener una vivienda, también, pues, entiende. Descansar, si no descansas, también eso hace que tu salud también, obviamente, empeore. Tienes que darle un tiempo. No, profe, tengo que darle estudio, está bien, pero tienes que darle un tiempo para el descanso, ¿no? No excederte de mucho, de las horas indicadas. Gozar de buena salud también es importante. ¿Ya? Si no hay una buena alimentación y no cuidas tu salud, han dicho inclusive acá, la situación de pandemia pues hace que también, ¿no? El estrés hace que te genere mal en ti, mal en uno. Entonces, es prioridad satisfacer esas necesidades primarias o biológicas en nosotros. Una vez que cada uno de nosotros hemos conseguido satisfacer esas necesidades, recuerda que somos seres sociales por naturaleza y no nos podemos aislar de un grupo. No me puedo aislar de mi familia, profe, lógico, ¿no? No me puedo aislar de un grupo de amigos, de amigas, ¿no? De colegas de mi profesión, no puedo. Entonces tengo que ahora centrarme en cubrir mis necesidades secundarias o generales, ¿ya? Por el simple hecho de ser una persona, un ser social. Buscamos interactuar, relacionarnos el uno con el otro. Profe, pero el autista, bueno, pues es un caso de una enfermedad, pues se entiende que un autista, pues no, ¿no? Y si depende, profesor, en el colegio a veces pasa, ¿no? Que del salón
siempre hay uno o dos que no quieren interactuar con los demás, pues ahí hay un pequeño problema, donde el psicólogo tiene que actuar y ver qué problema tiene el niño o la niña. ¿Mm? ¿Por qué no interactúa con los demás niños? Entonces, es eso, secundarias. Educar, profesor, el estudio. El de uno, profe, yo estoy estudiando ya. ¿Eso no es primaria? No. ¿Quién te ha dicho? No, no, no. Yo estudio, pero en el estudio, mientras estoy leyendo algo, tengo un problema. Uy, acá no me sale el problema de matemática, o no me sale la pregunta de física, de química. Entonces, de repente dices al papá, o a la mamá, o al hermano, o a la hermana que te ayude, ¿no? O no, mejor les mando un correo electrónico a mi profesor, a ver, profesor, tengo una dificultad con la pregunta tal. ¿Estás interactuando? Obviamente que sí. Entonces, el estudio queda claro, chicos, que es una necesidad secundaria. ¿Ya? ¿Qué más? Divertirte también, en grupo, con amigos, trabajar, profesar una religión, hacer deporte, jugar fulbito, jugar vóley con los amigos. Chicos, hay que tener mucho cuidado con respecto a la salud. Mucho cuidado con respecto a la salud. ¿Mm? Porque si la salud es, por ejemplo, como te he puesto ahí, a ver, gozar de una buena salud, profesor, si yo salgo todos los días a correr, hago mi troto en las mañanas, doy unas 5 vueltas en mi manzana de mi barrio, ya. ¿Qué estoy logrando ahí? ¿Qué necesidad estoy logrando satisfacer ahí? Primaria. Estás cuidando de tu salud, saliendo a correr o a trotar todos los días por la mañana. Pero si ya hablamos de la salud en el sentido de que no, profesor, ahorita por la situación de la pandemia, ¿cuánta gente está yendo pues a los hospitales para recibir una atención médica? Ah, y ese es otro caso. Ahí ya sería secundaria, porque tienes que interactuar con el médico, con los enfermeros y todo lo demás. Entonces, con la salud, o sea, no te pueden decir, ¿la salud es una necesidad primaria o secundaria? No, 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 no está clara la pregunta. No está clara la pregunta. ¿Salud en qué? O sea, un poquito más específico la pregunta. Cuidado, ¿ya? Listo. Estas son las necesidades que toda persona tiene que cubrir, satisfacer. Pero a veces tenemos algún capricho o vanidad. ¿Quién no lo ha tenido? ¿Quién no lo ha experimentado? Cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Pero es más usual esto en personas de una condición económica, pues, elevadísima, ¿ya? Más se hace apreciar en ese grupo de personas, en esa minoría de la población. Gente rica, gente adinerada, que quieren cubrir o satisfacer un capricho, una vanidad. ¿Cómo comprarse joyas, autos lujosos, por ejemplo, cigarrillos electrónicos? Imagínate que haya a la venta eso. ¡Wow! Ese Diamond Sterling es un tequila, es el tequila más caro del mercado mundial. Fíjate el diseño. Algo de 3.700 euros esa botellita. ¿No? En el mercado europeo llegué a ver ayer en el internet. 3.700 euros por esa botella de tequila. ¿Podré gastar yo 3.700 por esa botella? O por un reloj. Ayer el reloj, la marca Rolex, que también está más o menos un poco más, 5.000 euros, por un reloj, un simple reloj, pero es de la marca Rolex. ¿No te gustaría lucir? Pero hay gente que sí lo hace. Entonces, vemos esas situaciones de vanidad o de capricho que se quiere satisfacer. Listo, chicos. A ver, entonces, ese sería nuestro tema de hoy, de las necesidades, ¿ya? Así que, muy bien, ¿ya? Vamos rápidamente a pasar al desarrollo de nuestras preguntas. ¿Está bien? A ver. Carlos, a ver, rapidito, Carlos. Ayúdame, Carlos, con mencionarme 3 características de las necesidades. Carlos. 3 características de necesidades, nada más. Menciónamelas. Ya, ok, por tu mensaje de texto nada más, no hay problema. 3 características de las necesidades, ¿qué son? A ver, Carlos. Limitadas, son ilimitadas, muy bien, ya. Alois me ha dicho, son ilimitadas. Muy bien, Alois, ya.
A ver, la jovencita Yadira, ¿podría apoyar a su compañero Carlos? Yadira. 3 características de las necesidades, a ver. Por micro, por mensaje. Al toque. A ver, Yadira. Uy, me anda mal. Qué pena. Ya, 1 de Yadira. Muy bien, Yadira. Está bien. 1. Uno más, a ver. Uno más, Yadira. Uno más. Muy bien, Yadira. Gracias. Ya está. Muy bien. Richard López. Richard López. A ver. ¿Con audio o con mensaje? Cerramos contigo. Las necesidades secundarias, ¿qué son? Richard, necesidades secundarias, ¿qué vienen a hacer? Son las A ver, carencias Vanessa, que bueno, uno sí, necesita para desarrollarse. correcto, gracias, Richard, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, ¿ya? Rapidísimo, entonces, vamos al solucionario de el tema de hoy, ¿ya? Ya ustedes deben haber resuelto con las preguntitas. Sería excelente que me lo hagan llegar, ¿no? Ya. Bueno, a ver. Listo. A ver, rápido. Primera pregunta es bueno, te hablan simplemente de las necesidades. ¿Ya? Toda necesidad es una sensación de carencia, de falta de algo. ¿Está bien? La clave correcta sería la letra D. La D. La pregunta siguiente. ¿Se nota? Si se presenta más de una de necesidad a la vez, se debe a que las necesidades, a ver, rapidísimo, con su profesor. Concurrentes, claro, muy bien, David. Ya. Pregunta 3. Señale cuál de las etapas del proceso de satisfacción se evoca la imagen mental. Muy bien, Sadid, Axel, muy bien con su respuesta. Paul, ¿qué pasó con tu cámara? Pero me has respondido correctamente. Ya. ¿Cuáles son las etapas? Listo. Me hablan del deseo, ¿correcto? Del deseo. ¿Ya? Cuarta pregunta. Tener los alimentos que sostengan nuestra existencia. Ya hasta los alimentos, alimentarme en el día a día. Es una necesidad biológica, en todo caso necesidad primaria. Primaria. ¿Ya está? Quinta. La pregunta 3 es deseo. ¿Ya? Alois, la pregunta número 3 es deseo. La clave. Quinta, penúltima pregunta para acabar. Respuesta. Son limitadas en capa sí, DAC. ¿Ya? Pregunta 5 es la A. ¿Cómo se llamaba esta también? Ley de Gosen, ¿ya? La ley de Gosen.
Y la última. Ahí está. Me compro un celular, pero tengo que comprarme también un cargador, ¿no? Entonces, dices acá que las necesidades son complementarias en su satisfacción. Complementarias en su satisfacción. 6 sería en este caso la letra A. La letra A. Muy bien, Jairo, Richard, con sus respuestas. Su participación es importante acá también, ¿ya? También es tomada en cuenta, considerada, ¿ya? Muy bien, entonces, tenemos acá la resolución de nuestra práctica de hoy. ¿Está bien? ¿Ya? Pregunta número 3. A ver, la pregunta número 3. A ver, ¿dónde está? La clave era el deseo, si me equivoco. Si se puede visualizar ahí. ¿Sí? Deseo. ¿Ya? Leine, ¿está ahí correcto? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí, profesor, gracias. Ok, ya. Gracias, gracias. Listo. ¿Alguien más creo? Nadie más, ¿no? Bien. Ya. Entonces, chicos, síganse cuidando, cada uno de ustedes. Hasta acá ha sido la clase de hoy, ¿ya? Toman en cuenta de que, ya saben, siempre con su cámara directamente con el profesor. Y he visto caras acá debajo. Ya, por favor, ya. Espero que a la otra semana también se pueda mejorar eso poco a poco, ya. Bueno, muchos de ustedes cuídense, nos estamos viendo hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Hola, ¿me escucha? Buenos días, profesor, si se la escucha. Hola, ¿qué tal con todos? Estamos hablando de la ética, ¿está bien? 1E entonces, 1E. Paul quiere saber cuál es la diferencia entre una ley y una teoría científica. ¿A qué disciplina filosófica debería inclinarse Paul? Ya cuando te hablan acerca de ciencia, inmediatamente piensa en la epistemología. ¿Ven? Epistemología. Después dice, 3. Un postulante cree firmemente que logrará su ingreso, pues lo desea con toda su voluntad. Afirma que si algo lo deseamos con mucha devoción, se hará realidad. Es por ello que, más que aprobar el examen, lo que necesita para ingresar es creer que lo hará. ¿Qué concepto filosófico del mundo sería compatible? ¿No? ¿Cuál sería? Ahí creo que varios fallaron. Dijeron religioso. ¿No? Pero los religiosos que mencionar que un tipo de divinidad. ¿Bien? ¿Cuál es? Además, te pregunta por la concepción del mundo. Concepción filosófica del mundo. Filosófica. Y lo filosófico es o materialista o idealista. No hay otra opción. ¿Cuál es la única que queda si crees en las ideas? Si crees en las ideas, eres idealista. ¿Ven? Si crees en la materia, eres materialista. Entonces la clave es la 3, E. ¿No? La 4. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? La interrogante anterior corresponde al campo de la nociología, ¿sí o no? Esa es nociología. 4, barco. 5. Sostener la primacía del espíritu sobre la materia es tener una postura de frente, ¿sí o no? Esa es una postura idealista. Bien. Relacionemos correctamente. A ver. La deshumanización. Si te pones a reflexionar acerca de la deshumanización,
La gente cada vez está más cruel. Eso es antropología filosófica, ¿sí o no? Juicios de valor. Cuando habla de los juicios de valor, eso es axiología. ¿Ya? La verdad. Si te pones a cuestionar la verdad, eso es nociología. Y libertad, la única que queda, eso es ética, la libertad. Por lo tanto, sería 1C, 2D, ajá, la única que consigue, ya, la 3D, por lo tanto, la clave de la C, casa. ¿Ven? Y la 7 y la 8. Dime la clave. Arriba el texto para ahorrar tiempo. ¿Cuál es la clave de la 7? Problema principal de la filosofía. ¿Cuál es? Si me pregunta Lois. Vieron el texto, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de la 7 y la 8? La respuesta de la 5. ¿Cuál era la 5? La 5 es la primera, idealista. ¿Está bien? ¿Cuál es la clave de la 7 y la 8? El problema principal de la filosofía es la relación entre... El texto lo dice claramente. ¿Cuál es la clave? ¿Alguien lo ha respondido? Tienen que responderla. ¿Nadie tiene la clave? El ser y el pensar. Bien, Axel. La clave la D. Ser y pensar. ¿Cuál es la clave la 2? La 2 era epistemología. Así, perfecto. Y la 8, ¿cuál es la clave? La alternativa es incorrecta con respecto al problema principal de la filosofía. Lo incorrecto, ¿no? Lo incorrecto. ¿Qué será lo incorrecto? 8, el problema recién apareció en la época moderna. Claro, ese es lo incorrecto. Muy bien, Cristian. 8 entonces, casa. ¿Bien? La razón. Ahora, continuando pues con nuestra clase de filosofía, ya hemos visto las características del filósofo. Primero, ¿qué actitudes tenemos ante el mundo? ¿Bien? Algunos tendrán actitud filosófica, pero no todos. Luego hemos visto las características de la filosofía. O sea, racional, problemática, radical, crítica, etc. Ahora, te pregunto, ¿la gente empezó a pensar como filósofo de la nada? Así de la nada apareció un filósofo y ya cambió toda la historia de la humanidad. No. Entonces, también este es un punto para que se esfuercen. ¿Verdad? Las cosas no aparecen de la nada. Nada viene de la nada. Todo ocurre por un proceso de constante transformación histórico, social y la acción de cierto tipo de individuos. Entonces, para eso necesito ahora este profesor de historia. Entre la línea ¿cómo aparecen las primeras sociedades? Tribus. ¿Cuáles son las sociedades más avanzadas? ¿Cuántos años tiene la humanidad?
¿Cuándo dejamos de ser Homo habilis, Homo erectus, y pasamos a ser Homo sapiens? ¿Cuándo se inventó el fuego? ¿Cuándo el ser humano empezó a trabajar con el metal? Seguro tu profesor te lo ha dicho, ¿verdad? Estoy seguro que sí. Voy a empezar diciendo que aproximadamente unos 900 años antes de Cristo, así, aparecen las primeras sociedades avanzadas. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que antes de este época no el hombre pensaba. El ser humano ya pensaba desde mucho antes. Mucho antes. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo explicaba todo lo que le pasaba? Tenía que explicarlo de alguna manera. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando llovía y se inundaba todas sus tierras. Cuando ocurrió un temblor. La gente cuando fallecía, igual es porque tú, cada cosa que te pasa le quieres dar una explicación. El ser humano antiguo también lo quiso hacer. Y te vas a dar cuenta estudiando de que la explicación que la humanidad le dio a todo es bien parecida a cómo tú le empezaste a dar explicación a todo. Cuando eras niño, ¿cómo explicaste lo que te pasaba? Por ejemplo, que te regalasen algo en Navidad. Ah, era Papá Noel, ¿sí o no? Papá Noel te trajo regalo. Pero poco a poco fuiste avanzando en tu explicación de las cosas. Y te diste cuenta que las cosas no eran tan fantasiosas. Igualito le pasó a la humanidad. El estudio de la humanidad es como estudiar a una persona, desde bebito hasta que va creciendo y tiene tu edad. Entonces aquí está como la niñez, el instante de la humanidad, el momento en que la humanidad se explicaba las cosas pero sin algún tipo de recurso racional. Es ahí cuando aparecen los mitos, el periodo mitológico de la humanidad. ¿Qué es un mito, profesor? Un mito es explicación fantástica, fantasiosa, fantasiosa, sobrenatural, sobrenatural de las cosas, de todo lo que le pasaba. Así es como empezó el ser humano a pensar. Lo primero que hizo es apelar explicaciones fantásticas del mundo. Eso se llama el periodo mitológico de la humanidad. Mitológico. ¿Saben? Y en ese periodo mitológico, por supuesto, tenemos que ver algunas características. ¿Sí o no? ¿Cuáles eran las características? Pues que esto era algo ficticio. ¿Saben? No tenía algún asidero, no tenía algún agarre con lo racional, con lo real. ¿Sí? Profesor, pero si los filósofos tienen por características ser racionales, ¿qué pasó? Un ratito, vamos a ver cómo evolucionó la explicación. Pero antes de eso, tenemos que decirte por qué aparecen los mitos. Porque el ser humano no tenía la explicación suficiente de las cosas. No tenía las herramientas para entender la realidad. Tenía explicaciones muy básicas, extremadamente básicas. Entonces, aquí hay una explicación incipiente, básica, elemental de las cosas. ¿No? Si es que llovía, quiere decir, mira, la explicación más sencilla, quiere decir que alguien estaba echando agua de arriba. Simple. Es por eso que empezaron en esas explicaciones de seres sobrenaturales, como los dioses.
O sea que en este periodo mitológico aparecen los dioses. Los dioses. ¿Ven? Pero no confundas, no es lo mismo una explicación mitológica que una explicación religiosa. Aparecen los dioses, pero no aparece una religión. Es distinto, ¿ah? No te confundas. El hecho de que haya dioses no significa que haya religiones. Espérate. Ya. Entonces aquí hay una explicación básica de las cosas. ¿Ok? Poco a poco surgieron ciertas condiciones que permitieron el cambio. Pero antes, algunos mitos. ¿Cuáles son algunos tipos de estos mitos que tenemos? Hay varias clasificaciones. Una de ellas dice, hay mitos teológicos. Son los mitos en donde se crean los dioses, aparecen los dioses. Por ejemplo, en Grecia. Tú sabes que en Grecia aparece la filosofía. Aproximadamente por el 700 antes de nuestra era. 700 antes de Cristo. O antes de nuestra era. Pero, hay unos libros que nos hablan del origen de los dioses. Seguramente has escuchado de la teogonía de Hesíodo. Ahí nos explica cómo es que aparecieron los dioses. Cómo es que se originó el mundo también. Ese es un mito cosmogónico. Cosmogónico. Origen del cosmos y origen de los dioses. Teo significa dioses. ¿Sí? También están los mitos escatológicos. Escatológicos. Son aquellos que explican el fin del mundo. Seguramente han leído el Apocalipsis. El Apocalipsis es un mito escatológico. ¿Está bien? Y el Génesis es un mito cosmogónico. ¿Está bien? Así como la religión cristiana tiene sus mitos, también lo tiene la religión o las religiones griegas. Todas las religiones te hablan acerca del origen del universo, del origen de los dioses. Y también están los mitos antropogónicos. Antropogónicos, que es el origen del hombre. También está en la teogonía de Hesíodo, que decía, bueno, ¿cómo se originaron los hombres? Antes de todo, de toda la realidad, antes que todo, estaba la nada. ¿Sí? Nada de nada. Y después aparecen las primeras formas. Ahí estaba el cielo y la tierra. ¿Sí? Gea y Urano son los primeros dioses. Después viene su hijo Cronos. Y Cronos tiene su hijo Zeus. Pero Cronos había matado a su padre para quitarle el poder. Entonces dijo, Zeus también va a hacer lo mismo. Así que empezaron a luchar. Zeus le gana. Entonces se hace con el poder. ¿Bien? Al hacerse con el poder, crea a los titanes. Son seres muy superiores, no tanto como los dioses. Y uno de esos titanes fue
Prometeo, que tenía su hermano, Epimeteo. Y a los dos se les dio la función de crear seres vivos. ¿Eh? Epimeteo, que era bien puntual, es el primero que llega y crea a los animales, dándoles algunos una gran fuerza, otros un gran pelaje, otros que tenían pocas virtudes los hizo volar, aparecieron las aves. Y así cada animal tenía una fuerza, una virtud. ¿Eh? Llega Prometeo y ya ve todo poblado. La tierra ya estaba poblada. Y dijo, oye, ¿y ahora yo qué hago? No sé, inventa tú algo. Y a Prometeo se le ocurre inventar a los seres humanos. Pero todos los poderes ya estaban en los animales. Así que le dio algo que no tenían los animales. Le dio la nobleza. Por eso los seres humanos son nobles. ¿Sí? Pero cuando inventó a los seres humanos, estaba orgulloso Prometeo de su obra, pero faltaba algo. Estaban a oscuras. Así que agarró el fuego del Olimpo, que solo le pertenecía a los dioses, y se lo bajó a la tierra. Una vez en la tierra, los humanos tuvieron el fuego y empezaron a cocer sus alimentos, empezaron a comer bien, y eso los hizo desarrollarse. Así que Zeus se molestó y lo castigó a Prometeo. ¿Eh? Pero veía que los seres humanos, como eran nobles, algún día iban a quitarle el poder a los dioses. Esa nobleza, esa inteligencia les iba a darse cuenta de que los dioses podían ser destruidos. Así que Zeus pensaba, ¿y ahora qué hago? Ya sé. Juntó un poco de barro e hizo para que va con los seres humanos, con los hombres, y puede engañarlos. Dijo, Prometeo, cásate con ella. Inventó a una mujer muy especial llamada Pandora. Pero Prometeo, sabiendo de que Zeus es bien vivo, le dijo que no, no voy a hacerlo. Y se lo llevó a un monte bien alto en el cual lo encadenó. Y durante toda la historia de la humanidad, sus vísceras eran tragadas por un buitre todos los días. Y ahí quedó Prometeo. Así que Zeus le presentó a esa mujer a su hermano, Epimeteo. Y Epimeteo se quedó prendido de ella. Y a Pandora la llevó con una caja. Y le dijo Zeus, nunca te atrevas a abrir esta caja. Mucho cuidado. Pero Pandora tenía la característica de ser bien curiosa. Así que cuando se baja con Epimeteo en la noche de bodas, abre la caja. Y ahí salen todos los defectos del mundo. Corrupción, antivalores, abuso, maltrato, engaño, mentira, todos los defectos de la humanidad. Y se fueron impregnando en los seres nobles, en los seres humanos. Es así que nosotros somos virtuosos y defectuosos. Pero al final de todos esos malestares, sale una paloma blanca que representa la esperanza. A pesar de todas las dificultades y defectos, aún podemos ser mejores. Esta es la explicación griega de por qué los seres humanos aparecemos en este mundo. Ese es un mito antropológico. ¿Vale? ¿Y cuál era su utilidad? No solamente era cualquier fantasía que se creaba, no, sino tenía una razón aleccionadora. Y además, ¿por qué no se le llama cuento? Porque el cuento está basada estrictamente, tiene 100% fantasía. En cambio, los mitos tienen mitad y mitad, fantasía y realidad. Antiguamente se tocaba a los hombres y parecía como arcilla. Tú tócate y pareces como arcilla moldeable.
Por eso empezó la idea de que el ser humano viene de la arcilla. O sea, no es 100% producto de la mente humana, sino producto de ver, pero no tener los suficientes recursos para explicar la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿un mito es cierto? No, el mito no es cierto. ¿Está bien? Pero sí podemos decir que tiene criterios de realidad. Está basado en visualizaciones de la realidad bastante básicas, elementales. ¿Está bien? Elementales, incipientes. Y por eso, ¿cómo se pasó de las explicaciones mitológicas a las explicaciones racionales? La razón, ¿no? En los igualito que tú. ¿Cuándo llegó el día en que tú dijiste, hey, tal vez no exista mi hada madrina, tal vez no exista Papá Noel, hey, y si no existe Dios, es el momento en el cual aparecen ciertos individuos, ¿eh? Pero han tenido de pasar un montón de condiciones para eso. Vamos a explicar ahora entonces cómo es que se pasa del mito a logos. ¿Cuál es esta transición? ¿Eh? Para poder explicarlo, necesitamos también de tus otros cursos. ¿Ven? Necesito de tu curso de historia, de tu curso de economía, de tu curso de geografía, además de tu curso de receta. ¿Sí? ¿Cómo explicas algo de la realidad? ¿Cómo se explica? Si tú quieres explicar, por ejemplo, la pobreza en el Perú, la corrupción en el Perú, ¿por dónde debes empezar? ¿Por dónde? Hay mucha gente que dice que el Perú está como está por la falta de educación. La gente peruana es muy inculta, muy ignorante, no se educa. La educación está hasta la pata aquí. Estamos en último lugar en educación. Por eso es que somos subdesarrollados. Dime, ¿será por eso? ¿Verdad? ¿Esa es una explicación? ¿O hay que ir al fondo? Hay que preguntarse como el filósofo. ¿En verdad serán así las cosas? Ahora vamos a ver otra forma de explicar por qué las cosas. Vamos a apelar a, primero, fechas. ¿Qué fechas aproximadamente fue esto? Bueno, podríamos centrarnos entre el siglo IX y el siglo VI, antes de nuestra era, antes de que llegue Jesús. ¿Bien? Antes de que llegue Jesús. Y nos vamos a Europa, en Europa. ¿Sí? Podríamos decir que ahí surgen las primeras sociedades más avanzadas, más racionales. ¿Sí? Y para esto vamos a explicarlo de dos maneras, apelando a dos conceptos. ¿Sí? Vamos a, para que te pase del mito, de explicaciones mitológicas, a los. ¿Sí? De por sí yo te digo que son varias causas, no es solamente una, es multicausal, es multicausal. ¿Sí? Primero, vamos con las causas objetivas. ¿Está bien? Aquí tenemos las causas objetivas. Causas objetivas. ¿Qué son las causas objetivas? Las que se pueden ver, las que notamos. ¿Está bien? Y estas causas objetivas se pueden dividir en dos.
Estas causas objetivas se van a dividir en causas estructurales y causas superestructurales. Superestructurales. ¿Por qué la estructura lo pongo arriba y la superestructura lo pongo abajo? Para que te quiten la idea de que la estructural va a ser base de la superestructural. Más que base, es una interacción constante entre dos. Entre ambos. Ya. Empecemos con lo estructural. ¿Qué es lo estructural, profesor? Como su nombre lo dice, es lo que estructura una sociedad, lo que soporta una sociedad. ¿Y qué cosa soporta la sociedad griega en esa época y a la sociedad peruana el día de hoy? Algo lo tiene que soportar, ¿sí o no? Las condiciones que le permiten al ser humano sobrevivir. Esas son las condiciones estructurales. A ver, ¿qué te permite vivir a ti, al griego antiguo, a tus padres, a mí? ¿Qué nos permite vivir? ¿Por qué estás vivo? Estoy preguntando por qué estás vivo. ¿Están vivos a esta edad? Algo te permitió sobrevivir, ¿sí o no? ¿Qué cosa será? ¿Por qué estoy vivo yo? ¿Qué he hecho que me está permitiendo sobrevivir? Es una actividad bien bonita que todos hacemos todos los días. Todos. Tus padres, tus abuelitos. ¿Qué cosa hacen? Vamos, algo deben hacer. ¿Qué hacen? Tú lo haces, yo lo hago, tu padre lo hace, todos lo hacen, todos. Si no, no viven. Si no, no viven. ¿Qué es? El trabajo. Claro. ¿Oh? Profesor, pero yo no trabajo. Sí, ustedes trabajan mucho más que sus padres. Ustedes, estoy seguro que hay días en que están más cansados que sus padres. ¿Qué trabajo? ¿Sí? El trabajo es cualquier producción de las manos y también producción intelectual. El hecho de que ustedes estudien ya implica que están trabajando. Entonces nos damos cuenta que una condición para que la humanidad sobreviva es el trabajo, las condiciones de trabajo. ¿Bien? Entonces analicemos. ¿Cómo estaba el trabajo en esa época? ¿Qué te dijo tu profesor de historia? Siglo 7, siglo 8 antes de nuestra era. ¿En qué época de trabajo estábamos? ¿Cómo se trabajaba? ¿Te lo dijo tu profesor de historia? ¿Cómo se trabajaba en Grecia en el siglo 7 antes de Cristo? Algo tuvo que haber. ¿Por qué tiene profesor? El trabajo se llama esclavismo. Esclavismo. ¿Sí? El esclavismo es una forma de trabajo en la cual yo compro la mano de obra. Las personas son objetos que yo compro para que trabajen para que rieguen mis plantitas, para que me hagan el pan, para que cosechen mis frutos y verduras, para que me cocinen, para que limpien mi casa, todo, todo. ¿Sí? ¿Y eso qué trae? El esclavismo. Pues que hayan esclavos y haya dueños.
de personas. Señores, ¿está bien? Vayamos y hay esclavos. ¿Está bien? Amos y esclavos. ¿Y eso qué provocó? Pues esto provocó que haya personas con suficiente tiempo que gestionen la realidad. Como yo tengo a alguien que me hace todas las cosas, yo no tengo nada que hacer durante el día. Así es que surge el- también llamado el tiempo libre. ¿Sí? Esta es una gran condición para que surjan explicaciones racionales o la filosofía. Profesor, entonces aparecen los filósofos porque hay gente que no tiene nada que hacer. Exacto. Porque no tiene tiempo para filosofar. No puede. Por eso, ¿quiénes son los mejores filósofos? Porque no hacen nada. Ustedes son más filósofos que sus padres, porque tienen mucho más tiempo para pensar. Por eso ustedes han llegado a grandes conclusiones acerca de la realidad. ¿Sí? Ya está. Entonces, que quede claro que lo clarísimo es una gran condición para que surja la filosofía. ¿Está bien? Hasta los pilares. El ocio, ya te dije uno. Otro, la formación de las polis. Las polis griegas. También apelamos a su curso de historia. A ver, vamos a ver si podemos mostrarte las polis griegas. ¿Está bien? ¿Dónde estará tu poli? Ah, aquí está tu poli griego. Oh, ya lo encontré. Aquí está. Me dices si es que se nota. ¿Está bien? Aquí están los polis. ¿Se nota la poli? Esto es. Ahí está. Es parte. Seguro viste la película. 300. Acá. Ahí. Ahí. Y es parte. Eran los dos más importantes. ¿Ok? Es una organización igualito o mucho mejor que una ciudad. Por ser ciudades que estaban bien formadas y organizadas. No es la simple agrupación de personas. No. Aquí, en su función, había personas que recogían la basura. Había personas encargadas de dar planes para cómo hacer crecer la ciudad. Había lugares donde se instruía a los guerreros, o sea, ya tenían fuerzas armadas, ya tenían como un alcalde, ya tenían como un consejo de varias personas que decían cómo gobernarse, o sea, todo era mucho más ordenado. ¿Sí? Y las principales, como te digo, eran Esparta y Atenas, pero hay muchas cosas, muchas más. Samos, Mileto, el Alicarnaso, Delfo, Tebas, una sola pista, también hay una isla de Creta, que era una de las islas más grandes. Todas estas estaban en constante comunicación. ¿Sí? Ya sabes cuáles eran las más avanzadas. ¿Está bien? Ahora, mira esto.
Aquí está más grandecito. Cuando tú lo ves en relación con el grupo. Virus es bueno. Aquí está el cambio. ¿Dónde está el deseo? Ahí aparece. El mapa que te mostré. Y ahora todo Europa. Estas líneas moradas que ves tienen un intercambio comercial que tenemos. Y gracias a su voluntad, ellos invaden cualquier territorio. Uno de esos que está en puntito rojo, ¿lo ves? Es un territorio que abarcaba, que era dominado por Grecia. Eso quiere decir que había un intercambio económico, tenía mucho dinero, era una sociedad poderosísima. Todos prácticamente vivían bien. Y no solo eso, sino también tenía un intercambio cultural. Iban hasta visitas, Persia, Medio Oriente, este es Medio Oriente ya, y aquí había una gran producción filosófica. ¿Eh? Y por supuesto también libios, Egipto, también, los palestinos, los inicios, los cartagineses, ahí está Cartago. ¿Eh? Todo eso generó que los griegos tuviesen una gran cultura. Y eso provocó que se confieren de otras religiones. Es bueno que en Grecia no había un libro sagrado que generase el dogma. Dogma es idea cerrada. Las cosas son así, punto. No. Ellos empezaron a cuestionar su religión. ¿Por qué? Porque no había libros sagrados. O sea, cuestiona la religión. Cuestiona la religión. Mira, yo os va contando el esclavismo, el ocio, formación de polis, intercambio económico cultural, cuestionamiento a las religiones, ¿qué más? Esto provocó en todos ellos que empezasen a aparecer personas que dijeran, ¿y si Zeus en verdad no es? Ah, ya, no, espérate, ahorita lo vamos a ver. ¿Y si Zeus en verdad no existe? De repente no hay dioses. Y al decir, de repente no hay dioses, ya pues, ya. Si no hay dioses, entonces debemos hallar otra explicación de las cosas. Y ahí es cuando surge la filosofía. ¿No? Entonces, para que surja la filosofía, tuvieron un montón de causas, tanto estructurales como superestructurales. Si tú quieres explicar por qué Perú está tan mal, empieza por los procesos estructurales. Cómo se organiza la gente para poder sobrevivir. ¿Qué pasa aquí? La educación está por aquí. La educación que recibieron los jóvenes también. Les enseñan varios idiomas, varias culturas. Eso les ampliaba la mente. Y al ampliarle la mente, eran un filósofo, por supuesto. Y dentro de las superestructurales, habían, podemos decir, a las causas subjetivas, ya dentro de la persona, lo psicológico. Y lo psicológico tiene que ver con el asombro, la admiración que tenían las personas. Caminaban en el cielo. ¿Qué veían? ¿Alguna vez has sido de provincias? ¿Quién está en la provincia? ¿Alguien es de provincia? ¿Nadie está en Lima? ¿Estás en Lima, verdad?
Has ido a provincias y has visto de noche el cielo. ¿Cómo es el cielo de noche en provincias? ¿Cómo es? Totalmente estrellado. Miles de estrellas. Hay tantas estrellas diferente al cielo de Lima, ¿sí o no? No se ve nada por todo el smog, el humo que sale de los carros. Pero si quitásemos todo ese smog, viéramos que todo está llenecito de estrellas. Llenecito. Estoy seguro que lo has visto y te has quedado mirándolo varios minutos. Te has quedado sorprendido. ¿Por qué? Porque eso es algo que asombra, pues. Esta particularidad del ser humano, esta capacidad para asombrarse de las cosas, es lo que también hizo nacer a la filosofía. El asombro, la admiración. ¿Sí? Y ve una hormiga llevando su comida. Los filósofos lo miraban y se quedaban mirándolo horas por ser algo asombroso. O sea que debemos recuperar el asombro de los niños para que el filósofo. ¿Cómo eso llegó a que el filósofo aparece? ¿Sí? En un lapso de unos 300 a 400 años. No es que un día nació un filósofo. No, es así. Es producto de la unión de varias condiciones, tanto estructurales como superestructurales, objetivas y subjetivas. ¿Sí? Qué pena, se nos acabó el tiempo. Ya sabes, espero sus respuestas de la práctica dirigida, la dirigida, recuerden. ¿Está bien? Yo sé que lo van a resolver. Conmigo será hasta la próxima semana. Un gusto. Cuídense, muchachos. Ahí nos vemos.